para que podamos ver, ¿cierto?, este PowerPoint en relación, ¿cierto?, al contenido que nos preocupa. ¿Ok? Give me one second. Is this? No. No, sorry. It's not that, not that. Ok, here we have. Right? Aquí lo tenemos. So, pueden ver la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Vale, genial. Super. So, let's start with this, right? We have present simple versus present continuous, okay? Tenemos el presente simple versus el presente continuo, okay? And first of all, right, tenemos que ver, ¿cierto? Primero que todo, tener muy claro, en realidad, ¿cierto? El uso, okay? La diferencia, ¿cierto? Que tiene uno con el otro, okay? Vamos a comenzar, ¿cierto? Con present continuous, okay? Nosotros sabemos que presente continuo, ¿cierto? Hablamos de actions that happen at the moment speaking, okay? Que son acciones, ¿cierto? Que están sucediendo, ¿cierto?, al momento del habla, ¿cierto?, al momento de hablar. Entonces yo puedo decir, ¿cierto?, yo estoy tomando café, ¿cierto? Básicamente es algo que yo estoy haciendo en el momento, ¿ok? So, en ese caso, ¿cierto?, la diferencia con present simple, ¿cierto?, el uso del presente simple, es que con el presente simple, ¿cierto?, yo hablo sobre acciones que suceden una y otra vez, ¿cierto?, hábitos, rutinas, hechos, ¿cierto?, ¿ok? Repeated actions, básicamente, ¿cierto?, básicamente acciones repetitivas, ¿ok? Por ende, en vez de yo decir, por ejemplo, estoy tomando café, ¿cierto?, puedo decir, yo tomo café todas las tardes, ¿ok? Lo cual no dice que lo estoy haciendo ahora, ¿vale? Tenemos el mismo ejemplo acá, dice, I am drinking coffee now, ¿cierto? Estoy bebiendo café ahora, ¿cierto? O estoy tomando café ahora. Por otro lado tengo, I usually drink coffee. Usualmente bebo café, ¿ok? En este caso, del presente simple, ¿cierto? En esta oración de acá, que dice I usually drink coffee, ¿cierto? No dice que él está bebiendo café ahora. Por otro lado, ¿cierto? En el presente continuo, así es, ¿ok? Dice que es una acción que él está realizando en este momento, ¿ok? Entonces, esa es nuestra primera diferencia, ¿cierto? Y si nos damos cuenta, ¿ok? Que de igual forma lo vamos a ver en la diapositiva que sigue, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta acá, ¿ok? Tenemos también diferencias, ¿cierto? En lo que es la estructura de cada uno de los dos tiempos gramaticales, ¿ok? Por el lado del presente continuo, ¿cierto? Quizás tenemos un poquito más de cosas dentro de la estructura, lo que es un verbo to be, ¿cierto? ¿Ok? Tenemos un ing también, ¿cierto? En el verbo. Por otro lado, ¿cierto? Acá yo simplemente tengo un sujeto, un verbo y un complemento, o también, ¿cierto? Claramente el usually, que es un adverbio de frecuencia, que es el cual básicamente el adverbio de frecuencia a mí me está señalando, ¿cierto? Con qué frecuencia yo realizo esta acción de beber café, en este caso, ¿ok? Entonces, esa sería, ¿cierto?, nuestra primera diferencia. Ahora, si la vemos bien, ¿cierto?, en términos de estructuras, ¿ok? En la oración anterior teníamos dos estructuras afirmativas, ¿ok? So, let's go with the affirmative form, ¿ok? Entonces veamos la estructura afirmativa, ¿vale? In the case of present continuous, ¿cierto? En el caso del presente continuo, tengo esta oración. Por ejemplo, I am playing, ¿cierto? Yo estoy jugando, ¿ok? Recordemos que el verbo to be, ¿cierto? Significa ser o estar, ¿ok? Y el ing significa, ¿cierto? En español lo interpretamos nosotros como un endo o ando, ¿ok? ¿Yes? Jugando, comiendo, saltando, ¿cierto? Riendo, ¿ok? Trabajando, estudiando, aprendiendo, ¿cierto? De esa forma nosotros conjugamos el verbo. ¿Ok? Tenemos entonces la misma oración hacia abajo con distintos ciertos pronombres, claramente, de acuerdo al pronombre también nos va a cambiar nuestro verb to be, ¿cierto? Nuestro verbo to be, que eso lo tenemos que tener sumamente claro, ¿ok? Tenemos un verbo to be, el cual corresponde a tres, o se divide en tres, ¿cierto? Que es el am, el is y el are, ¿ok? Por ende, sabemos que el am va con el I, ¿cierto? El is va con it, she o he, y el are, ¿cierto? Va con you, we y they, ¿vale? Por otro lado, los verbos, ¿cierto?, con ing en presente continuo, los conjugamos siempre de la misma forma. O sea, ¿qué quiere decir con esto? En presente continuo, ¿cierto?, nosotros ya sea en una afirmación, en una negación o en una interrogación, en una pregunta, ¿cierto?, siempre debemos conjugar el verbo con ing. ¿Ok? Ahora, ¿de qué forma conjugamos el verbo con ing? Tenemos reglas, ¿cierto? Las reglas que están en el PowerPoint de presente continuo.
¿ok? Esas reglas siempre deben respetarse al momento de conjugar un verbo con ing, ¿ok? Lo cual es muy distinto, ¿cierto?, a lo que es un present simple, a un presente simple. Si nos damos cuenta en este caso, ¿cierto?, en presente simple, yo en vez de decir I am playing, ¿cierto?, que digo en presente continuo, estoy jugando, ¿cierto? En presente simple yo digo I play, yo juego, ¿right? You play, ¿cierto? He, she or it plays, ¿cierto? Si nos damos cuenta, acá tenemos, ¿cierto? Una conjugación, ¿cierto? En el verbo con una S, ¿ok? Lo cual es distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros, ¿cierto, chicos? En lo que es presente simple, ustedes lo saben, presente simple, afirmación, ¿cierto? Y con tercera persona singular, o sea, he, she o it, nosotros debemos conjugar los verbos, ¿cierto? Con s, es o ies al final, ¿ok? Ahora, ¿de qué forma? También hay reglas, ¿ok? Esas reglas también deben sabérselas, ¿cierto? Al revés y al derecho, ¿ok? Saber distinguir las reglas de un presente simple como también las reglas de un presente continuo, ¿ok? Son distintas, ¿cierto? Eh, Básicamente, la regla de ese, ¿cierto? Aquí nos sirve más que nada para distinguir los pronombres, ¿cierto? Para hacer una diferenciación, ¿ok? Entre esta tercera persona singular, ¿cierto? Y el resto de los pronombres. Por otro lado, en este caso, el ing nos sirve, ¿cierto? Para básicamente dar el tiempo, ¿cierto? De lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Darle más significado, darle una conjugación al verbo, ¿cierto? Un poco más significativa, ¿ok? Si nos damos cuenta también otra diferencia es que en el presente simple no estamos utilizando el verbo to be, ¿ok? En presente continuo sí utilizamos el verbo to be, am, is o are, ¿cierto? Porque básicamente en el presente continuo yo siempre estoy diciendo que yo estoy haciendo algo, ¿cierto? ¿Ok? Por ende, para eso yo necesito el verbo ser o estar, ¿ok? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. ¿Ok? Otra cosa que es súper importante también, ¿cierto? Que nosotros, si bien es cierto, tenemos un verbo to be acá, ¿cierto? Tenemos un verbo to be, ¿ok? El cual también lo utilizamos de verbo auxiliar, ¿ok? Es súper importante, ¿por qué? Porque lo utilizamos, ¿cierto? Para la negación también, ¿cierto? O sea, nosotros le agregamos el not al costado, am not, are not, is not, ¿cierto? Como también lo utilizamos para la pregunta, ¿ok? En la pregunta, ¿cierto? Que también lo vamos a ver más adelante, al igual que la negación, simplemente ponemos el verbo to be antes del sujeto. Por otro lado, en presente simple aparecen otros verbos auxiliares, los cuales son el do y el das, que los utilizamos solamente en negación y en pregunta. ¿Ok? En ese caso, ¿cierto? El do y el das no tienen, ¿cierto? Ninguna interpretación o traducción al español, ¿ok? Porque simplemente es un verbo auxiliar. ¿Ok? Me está ayudando a mí, ¿cierto?, a negar una oración en presente simple o me está ayudando, ¿cierto?, a crear una pregunta en presente simple. ¿Ok? Let's see the negative part and you are going to realize that information. ¿Ok? Veamos la parte negativa, ¿cierto?, en la cual ustedes van a poder, ¿cierto?, corroborar esa información. ¿Vale? Como les comentaba, in present continuous, ¿cierto? En presente continuo, ¿ok? Nosotros utilizábamos el verbo to be, ¿cierto? También para negar. ¿Qué quiere decir eso? De igual forma, tenemos que agregar el not, esta palabra, ¿cierto? Si no, no hay forma de negar, ¿ok? La misma oración en todos, I am not playing, ¿cierto? No estoy jugando. You aren't playing, ¿cierto? Que esto es lo mismo a decir you are not, ¿ok? Are not, exactamente lo mismo. Por otro lado, tenemos el isn't, ¿cierto? Que es lo mismo a decir is not, simplemente están abreviados, ¿ok? No hay ninguna otra diferencia, ¿vale? Y, ¿cierto? Claramente, según respetamos lo mismo, ¿cierto? La misma regla entre comillas, ¿cierto? De qué verbo to be va con su pronombre, ¿ok? El am va con el I, ¿cierto? El is va con he, she, it, y el are va con you, we, and they. ¿Ok? Si se fijan, el verbo, ¿cierto? Sigue conjugado con ing. Eso no cambia en presente continuo. ¿Ok? Les vuelvo a repetir. Independiente sea una afirmación, una negación o una interrogación en presente continuo, siempre el verbo va a ir con ing. ¿Ok? A diferencia del presente simple, que básicamente el presente simple, en lo que es negación y pregunta, ¿cierto? No va conjugado, ¿ok? La regla de ese es solamente para he, she, it y en afirmación, estructura afirmativa, no negativa ni pregunta, ¿ok? Entonces, aquí en presente simple, ¿cierto? Nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta que se nos integra un do.
y también, ¿cierto?, el does, ¿ok? Claramente aquí están abreviados con el not, como don't o doesn't, ¿cierto? Pero el auxiliar es do o does, ¿vale? En este caso, ¿cierto? En este caso, exactamente lo mismo. El does, ¿cierto? El does nos sirve solamente para he, she, it. Por otro lado, el do nos sirve para el resto de los pronombres. I, you, we, and they. ¿Ok? Nuevamente les comento, en presente simple, ¿cierto? Al costado de acá, no estamos utilizando presente simple, disculpen, verbo to be. En presente continuo siempre vamos a utilizar el verbo to be. ¿Ok? Si nos damos cuenta también, ¿cierto? Independiente del pronombre que tengamos, el verbo siempre va a ir en infinitivo, ¿cierto? O sea, normal, sin conjugación, en la forma negativa y en la forma interrogativa. ¿Por qué? Porque al momento de estar en presencia de un do o de un das, ¿cierto? El verbo tiene que ir en infinitivo, no puede ir conjugado. Les recuerdo, nuevamente, la conjugación del verbo, ¿cierto? Del verbo, de cualquiera sea el verbo, ok, en presente simple, con la S, ES o IS, solamente va a ser en afirmación del presente simple y con he, con she, con it, no con otro pronombre. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Okay, so let's see the interrogative part, okay, veamos, ¿cierto?, la forma interrogativa o la parte interrogativa, okay, en la cual, ¿cierto?, yo igual les estuve comentando que tanto en presente continuo como en presente simple tomábamos o el verbo to be o el verbo auxiliar, ¿cierto?, que tuvo das en presente simple, lo tomábamos y lo poníamos justo antes del sujeto, okay. En este caso, por ejemplo, present continuous, ¿cierto?, nosotros veíamos que en una oración afirmativa, una oración normal, ¿ok? Nosotros decíamos I am playing, en este caso, ¿cierto? Movíamos el am, ¿cierto? O el verbo to be antes del sujeto. Am I playing? Are you playing? Is she playing? ¿Cierto? O is he playing? O is it playing? ¿Cierto? Y así sucesivamente. Are we playing? Are you playing? Are they playing? ¿Ok? Si se fijan, mantenemos la conjugación del ing, ¿cierto? El único cambio que tenemos es que el verbo to be, ¿cierto?, se posiciona antes del sujeto, justo antes del sujeto, ¿ok? Ahora, por otro lado, si tú quieres hacer una pregunta con más detalle, ¿cierto?, preguntando algo mucho más detallado, valga la redundancia, podemos utilizar, como ustedes bien saben, ¿cierto?, podemos utilizar una pregunta con WH, un what, un where, un when, un why, un who, ¿cierto?, para preguntar qué, un cómo, un dónde, un cuándo, un por qué, ¿ok? ¿Yes? Entonces, en ese caso, ¿cierto? En el caso de que tú quieras preguntar o hacer una pregunta más detallada, una pregunta con WH, la pregunta con WH simplemente ponla justo antes del verbo to be, justo antes, acá, ¿vale? Siempre va a ir justo aquí, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo con present simple, con presente simple, ¿cierto? Pero tenemos una diferencia, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? El verbo nuevamente va sin conjugar en cualquiera de sus formas, ¿cierto? Y tenemos que anteponer un do o un does, en el caso de he, she, it, antes del pronombre o del sujeto, ¿vale? Verbo nuevamente sin conjugar claramente, ¿cierto? Y si queremos pregunta más detallada, pregunta con WH, nuevamente posicionamos esa pregunta con WH antes del do o antes del does, ¿ok? Claramente, como es una estructura interrogativa, ¿cierto? Debe ir, ¿cierto?, el signo de interrogación al final, porque si no va el signo de interrogación al final, la verdad es que no es pregunta, es parte de la misma estructura, ¿ok? Para que lo tengan muy, muy claro. Por ende, chicas, recordemos, ¿cierto?, que nosotros utilizamos en presente simple los auxiliares do y does, en el cual el do, ¿cierto?, va con I, you, we y they, va con esos pronombres. Por otro lado, el auxiliar does, ¿cierto?, va solamente con he, con she y con it, lo cual se llama tercera persona singular, ¿cierto? ¿Ok? Va con esos pronombres. Y el do y el does, ¿cierto?, como auxiliares los utilizamos solamente en negación y en pregunta, ¿vale? Eh,
Por otro lado, en la afirmación del presente simple, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque con he, she, it, ¿cierto? Con esos pronombres, que es tercera persona singular, nosotros debemos, ¿cierto?, conjugar el verbo con la regla de S, o sea, con ES, S o IES al final del verbo. Las reglas las pueden encontrar, ¿cierto?, en el mismo PowerPoint del presente simple. El verbo queda en infinitivo, ¿cierto?, en negación y en pregunta, y en afirmación con los pronombres I, you, we y they. Por otro lado, ¿cierto?, en el presente continuo, ¿cierto?, nosotros tenemos que utilizamos un verbo to be, ¿ok?, lo que es el am, el is y el are, ¿cierto?, según corresponda a mi sujeto, ¿ok? El verbo siempre va a ir conjugado con ing, ya sea en afirmación, interrogación o negación, ¿ok? Em, para la negación nosotros simplemente utilizamos la palabra not junto al verbo to be, ¿ok? Básicamente esa es la forma que tenemos nosotros para negar, ¿ok? Em, y la conjugación de los verbos, ¿cierto? Las reglas de la conjugación de los verbos con ing también se encuentra, ¿cierto?, en el PowerPoint de presente continuo, ¿ok? So, not too difficult. Lo único quizás que puede afectar un poquito más nuestra estructura, ¿cierto?, es básicamente la interrogación, en el cual nosotros en presente continuo ponemos el verbo to be justo antes del sujeto, ¿cierto?, o nuestro pronombre, y en el presente simple, ¿cierto?, ponemos nuestro verbo auxiliar to o das, ¿cierto?, según corresponda, también lo ponemos justo antes del pronombre, ¿ok? Para preguntas más detalladas, ¿cierto?, como les comenté, podemos utilizar las preguntas con WH, ¿cierto?, justo antes también del to o del das en el caso del presente simple, o del verbo to be en el caso del presente continuo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Ok, por otro lado, ¿cierto? Tenemos las time expressions, ¿ok? Expresiones de tiempo, ¿ok? Las cuales nos van a ayudar mucho, mucho, mucho también en la evaluación, ¿ok? Para nosotros poder definir, ¿cierto?, en qué tiempo gramatical estamos hablando, ¿ok? En el caso del presente continuo, si recordamos el uso, ¿cierto?, que fue lo primero que vimos, básicamente lo utilizamos para describir, ¿cierto?, hablar sobre acciones que están pasando en el momento, ¿ok? Y en el presente simple, ¿cierto?, cosas que se repiten una y otra vez, ¿cierto?, rutinas, hechos, hábitos, ¿ok? Por ende, tenemos en presente continuo, ¿cierto?, palabras como now, right now, at the moment, look and listen, ¿cierto? Look y listen, muy importante, ¿cierto?, que están con signo de exclamación, los cuales nos están señalando, ¿cierto?, que son cosas que pasan en el momento, ¿ok? Por ende, si vemos una de estas expresiones de tiempo, ¿cierto?, podemos definir de inmediato que estamos hablando en un presente continuo, por ende nos va a ayudar, ¿cierto?, a completar también nuestra oración, ¿ok? Por otro lado, en presente simple, ¿cierto?, tenemos palabras como always, often, usually, sometimes, never, twice a week, once a month, every Monday, por ejemplo, ¿cierto? Claramente en every Monday podemos cambiar el día, ¿cierto?, que es todos los lunes, o once a month, también podemos cambiar en vez de month, decir year, por ejemplo, que es una vez al mes o una vez al año, ¿ok? Y 2 veces a la semana, twice a week, ¿cierto? También podríamos eventualmente cambiarlos, ¿ok? Eh, entonces, es súper importante, ¿cierto?, que tengamos esto súper claro, ¿ok? Tengamos esto muy, muy claro. En relación a lo que es todo esto, presente simple, ¿cierto? Y presente continuo, ¿ok? El tema de las expresiones de tiempo, ¿cierto? Es súper importante, como les comentaba, porque en un ítem en el cual yo les diga, por ejemplo, tenemos este ítem, por ejemplo, el cual yo te digo, ok, completa con presente simple y presente continuo, ¿cierto? Pero tú vas a tener que definir qué oración es presente simple y cuál es presente continuo,
¿ok? A ti quizás la vas a completar una que es presente continuo, la puedes completar con presente simple y quizás te puede sonar bien a ti, ¿cierto? Pero va a haber siempre una palabra, ¿cierto? O el contexto va a decir que es presente continuo, lo cual va a hacer que esté todo malo, ¿ok? Entonces, muy importante, el contexto de las oraciones siempre, ¿ok? Como también las expresiones de tiempo, ¿cierto? O expresiones de frecuencia. Si nos damos cuenta, en presente simple tenemos always, often, usually, sometimes, never, por ejemplo, ¿ok? Las cuales son adverbios de frecuencia, ¿vale? Que eso fue un contenido que también lo vimos en inglés 1 junto con lo que es presente simple, ¿ok? Entonces les recomiendo, ¿cierto?, que básicamente le echen un vistazo a esto, recuerden muy bien estas palabras, se las estudian una y otra vez, ¿cierto? Como también las reglas, ¿cierto?, para cada tiempo gramatical, ¿ok? ¿Dudas? Ninguna, profe. Okay, okay, so let's see this, okay? Wait a second.